Hola a todos, a nombre de la ciencia y cultura gnóstica reciban un cordial saludo. Bueno, esperemos que todos se encuentren muy bien y pues la reflexión de hoy va a ser sobre el apóstol Pedro. Bueno, aprovechando las noticias también, vamos a las noticias de hoy sobre el papado y vamos también a explicar un poco de dónde viene esa tradición. En reflexiones anteriores hemos hablado un poco del apóstol Judas, hablamos del Cristo, y hay un personaje muy interesante dentro del drama crístico, que es Pedro, el apóstol. Si recordamos un poco la historia, pues Pedro fue un pescador, conoce al Cristo y se convierte en su discípulo, ¿cierto? El Cristo le dice, bueno, ustedes son pescadores de peces, valga la redundancia, y yo los convertiré en pescadores de hombres, en salvar almas. Entonces Pedro se convierte en un papel muy fundamental dentro de la obra del Cristo, porque él representa lo que es la potencia, lo que es la energía sexual. Entonces, el Cristo le da las llaves del cielo, según la tradición cristiana, al apóstol Pedro. Recordemos que le dice que sobre esta piedra, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 300 años después, cuando ya el imperio romano se ve sometido por el cristianismo, pues lo acepta como religión oficial. Y en la Edad Media empieza también una especie de jerarquías donde ya el Papa se encuentra como papel fundamental dentro del catolicismo. Y pues de ahí se empieza todo el procedimiento para escoger a un Papa que no vamos a hablar ahora, no es el momento, y tampoco nos compete. A lo que queremos llegar es que según la tradición católica sobre todo, pues Pedro es el primer Papa de la Iglesia, el Santo Padre. Pero no es el papel que le toca a él, o sea, no es el papel que también nos enseña el venerable maestro Samael. Pedro como tal es la representación del sexo en la obra del Cristo. Sin el sexo no hay una cristalización de un alma, sin el sexo no hay una cristalización de una obra en una persona, ya que en el sexo, en la energía sexual, está toda la base fundamental para poder hacer un camino espiritual. En la sexualidad se encuentra, en la semilla del ser humano, se encuentra todo el código genético, se encuentra toda la fuerza física y espiritual para que una persona se autorrealice. Entonces, hablar del apóstol Pedro es hablar de los misterios del fuego, de los misterios de la serpiente y de que en cada cultura ha existido. El cristianismo como tal, de muchos años para acá, pues no lo habla de una manera muy clara. Precursores como el doctor Krumheller y Elena Petrolina Blavatsky hablaron muy someramente de este secreto, secretorum, pero después llega el venerable maestro Samael, autorizado por la venerable Logia Blanca, y lo devela en un libro llamado Matrimonio Perfecto. Y para que ese sexo, para que esa sexualidad tenga una validez en la obra de la persona, en el camino, lo primero que tiene que haber es amor. Y eso está estipulado también en el libro del matrimonio perfecto. El primer capítulo se llama el amor. Si no hay amor, no hay nada. Entonces el apóstol Pedro nos invita a, a que siempre sigamos al Cristo. En un momento dado, él siente miedo cuando le entregan las llaves. Ese miedo es egoico. Eso es lo que nosotros tenemos que eliminar para que ese apóstol Pedro nos dé las llaves. Entonces fíjense, el Dante baja a los mundos infiernos porque se encuentra en un estado de melancolía y se encuentra tres furias, tres monstruos en un bosque. Se aparece Florentino, el poeta, y le dice que la única manera de salir de ahí es por las puertas del infierno. Entonces el Dante empieza ese camino por los 9 círculos dantescos y en el último círculo dantesco, que es el noveno, se encuentra a Lucifer, se encuentra pues a ese señor temido
y solo ve una oportunidad de salir porque arriba de él se encuentra otra puerta, que son las puertas del cielo. Sé que de pronto estoy hablando un poquito algo avanzado, pero queremos que nos entiendan lo siguiente. Entonces él ve la oportunidad del Dante, ve la oportunidad de salir en un momento dado que Lucifer salta para volar. Se coge de un ala, de una de las costillas, y llega hasta la puerta y, bueno, logra salir del infierno. Eso tiene una connotación esotérica que también de pronto la haríamos en una reflexión. Pero cuando se da cuenta, cuando llega a esa puerta, se da cuenta que son las puertas del cielo y se encuentra Pedro, pasa la puerta y ahí está Pedro. Y él se encuentra con el alma de su esposa. Entonces Pedro le dice, bueno, ya estás con tu esposa y es hora de que partas a los cielos, pero para eso tienes que pasar, tengo que abrirte las puertas. Entonces por eso, en ese momento el Dante narra de que Pedro saca las llaves y solo él conoce la forma del cerrojo para que la llave encaje. Aquí como en Colombia decimos, hay puertas que tienen mañas y solo el dueño las sabe. Eso mismo pasa con Pedro. Entonces fíjense, solo cuando el iniciado está preparado, solo cuando la persona está preparada, el apóstol Pedro le empieza a entregar los misterios de ese sexo. Anteriormente, una persona tenía que llegar a primera iniciación de misterios mayores para poder conocer estos secretos. Hoy en día, con la enseñanza del avatar de Acuario, con la enseñanza del maestro Samael, pues vemos de que no es tan estricto como antes, pero aún así, la develación tiene un estudio. La persona debe estudiarse a sí misma, no solo quedarse tampoco con la parte teórica, debe meditar, debe reflexionar para que todos los días esa persona se convierta en un discípulo del Cristo y no caiga. Entonces, el apóstol Pedro es el simbolismo del secreto secretorum que se entrega en diferentes culturas. Para el cristianismo, a él le tocó asumir ese papel. Pero como bien sabemos, muchos secretos, muchos misterios del fuego no se develan por miedo o por también dominación de la humanidad. Entonces, invitamos a todas las personas a que nos sigan, a que estudien la enseñanza del maestro Samael, a que practiquen esa enseñanza, practiquemos esa enseñanza y que vamos reflexionando cada uno de estos detalles para saber cómo implementarnos en nuestro camino espiritual. Mi nombre es Jonathan Gómez, misionero de la ciencia y cultura gnóstica, y nos vemos en una próxima reflexión.